Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Partimos esta jornada con golpes. Afortunadamente no fue a ninguna persona, sino que algo involuntario acá el micrófono. Gusto de saludarles en esta tarde de día miércoles 7 de abril 2021 ya. Pasadita las 16 horas, iniciamos nuestro programa y por supuesto siempre con invitadas para abordar muy interesantes temas. En esta oportunidad, y para iniciar el Vox Populi de hoy, vamos a trasladarnos a Suecia. Vamos a contactar con una profesional del área de la psiquiatría, porque queremos conversar en relación a las consecuencias en niños, niñas y jóvenes respecto de lo que ha significado la pandemia, el confinamiento, el encierro y todo lo que las consecuencias y lo que ello ha traído justamente por las diferentes situaciones a las que se han visto expuestos al estar encerrados y encerradas. Así es que damos la bienvenida a nuestra invitada, Martina Soto Kohler. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Hola, Sole, sí, buenas tardes. Una pequeña precisión, estoy en Suiza. Ah, en Suiza, no en Suecia. Pero se parecen en el nombre. En Suiza. Bueno, primero que todo, Martina, agradecerte muchísimo tu tiempo, valioso tiempo que nos vas a regalar para poder conversar de este tema que sabemos estás trabajando en profundidad y que además también tienes conocimiento, cierto, acabado de también lo que está ocurriendo en los países latinoamericanos a pesar de estar en Suiza, cierto, en relación a este y otros temas, porque claramente también las condiciones sociales, económicas que rodean la pandemia también indudablemente que afectan de distintas formas los distintos lugares, pero hay aspectos también comunes que tienen que ver con las etapas de desarrollo, en fin, y de eso queremos conversar contigo, Martina. Bueno, lo primero es, en realidad, mira, evidentemente que para todas las personas, independiente de su edad, esta situación ha sido compleja, ¿cierto? Está siendo compleja, porque evidentemente nos ha enfrentado a una situación a la que no estábamos acostumbrados, a la que ni siquiera nos imaginamos en ningún momento, y por lo tanto es complejo, pero indudablemente que para los niños, las niñas y las jóvenes tiene características específicas y particulares a su etapa de desarrollo. Exactamente. O sea, lo que yo más veo actualmente en la consulta son niños mayores, o sea, entre 12, 13 y adolescentes, 14, 15, también grandes adolescentes. Uh-huh. Y en general es en ellos donde más veo que esta situación de pandemia está, ¿cómo decir?, influenciando mal, sobre todo lo que es moralmente estos adolescentes. Sino también hubo muchos padres que han consultado de niños más chicos, muy preocupados, algunos sin saber más o menos las cuestiones más generales han sido qué hacer con los chicos en casa, cómo organizarse, etcétera, etcétera. Claro, porque es verdad que también estuve, sí. Esto es con respecto al lugar donde yo vivo, que es una ciudad que se llama Friburgo, en Suiza. Con respecto a Latinoamérica, estuve colaborando con un centro de atención en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, porque me han pedido hacer consultas y
sobre todo los médicos jóvenes, de hacer, han hecho un grupo para hacer interconsultas y supervisiones en este tiempo donde se desarrolló mucho lo que es las videoconferencias, etcétera. O sea que estoy viendo tendencias y patologías similares. Perfecto, claro, Tanto porque una que tiene que ver, cierto, con la realidad de donde habitas, pero también en este trabajo, cierto, con Argentina, evidentemente que te da una visión, cierto, más amplia, y donde tú dices que hay aspectos que son indudablemente similares, digamos, que se repiten patrones, cierto, respecto de algunas consecuencias del encierro. Porque bueno, a ver, hay varios aspectos que quisiéramos conversar contigo y estrujarte en este espacio que nos has dado para conversar. Porque bueno, por una parte, cierto, cuando hablamos de los chicos de 11, 12, 13, adolescentes y más grandes, uno tiende, digamos, inmediatamente a pensar en esta etapa del desarrollo donde es tan importante el socializar, el compartir con los pares de distintas formas. Exacto. ¿Cierto? Porque es la búsqueda de la identidad, en fin. Entonces, ahí yo me imagino que ese tema es bien complejo. Exactamente. Justamente son unas quejas muy similares en todos los adolescentes, porque ya venía una tendencia general de la sociedad de individualizar mucho los niños, los adolescentes, y de tenerlo más adentro que afuera de la casa. Uh-huh. Pero de todas maneras, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, había mucha actividad social, había asociaciones, clubes, lugares donde los adolescentes se reunían, deportes que se hacían en grupo. Todo eso se terminó. Y es lo que yo estoy viendo en los adolescentes que están sufriendo un poco más, los que llegan a la consulta del psiquiatra, uh-huh, que es justamente la soledad. Como vos decías, que es tan importante a partir de los 13 años el grupo, donde en general el adolescente se va moldeando, se va identificando, y que es hiper importante. Bueno, ese es uno de las causas de consulta que lleva a esos adolescentes que se sienten completamente encerrados a un extremo de ciertos adolescentes deprimen de una manera inquietante, se uh-huh, podría decir, porque la depresión a esta edad es muy delicado, porque pone en juego el desarrollo no solamente afectivo, no solamente la identidad, sino que la inserción en la escuela, que es tan importante. O sea, en todo caso, en Suiza, a esa edad, se clasifica al joven ya para seguir luego en clases que según tengan notas, según el resultado de las notas, uh-huh, pueden ser clase más alta o clases medianas, o son los niños, por ejemplo, que si van a la clase más alta tendrán acceso a la universidad directamente. Perfecto. Entonces, es tan importante que el adolescente esté bien, porque se está jugando mucho en esa edad. Y lamentablemente hay muchas consultas de jóvenes por estos temas
de encierro y de depresión, diría yo. Sí. Martina, ¿cuáles serían creo que una de los... Sí, ¿cuáles serían las señales de alerta para los papás, las mamás, los adultos responsables de estos adolescentes para justamente tener máxima atención respecto de algunas conductas, digamos, que pudieran, ¿cierto?, encender la alarma y pensar que pudiera estar sufriendo, ¿cierto?, o empezando o iniciando una depresión o algún otro tipo de situación que le afecte, digamos, a este grupo digamos, de jóvenes? Sí, es muy importante esa pregunta, porque creo que lo que yo veo, ciertos padres, no todos, pero puedo decir un grupo de padres. O sea, una de las características es que las notas en la escuela van a bajar, y las notas, después hay que estar atento al sueño, a ver a qué hora se duerme este adolescente, si no hay trastornos del sueño. Y por supuesto estar atento a la moral, o sea, si hay realmente tristeza, aunque es verdad que a la adolescencia hay lo que nosotros llamamos una especie de morosidad, o sea, de momentos y de cambios de humor rápido. Un momento el joven puede estar que ve el mundo y el futuro en color negro, y al rato está alegre y divertido, como que nunca pasó nada. Pero creo que los signos importantes uno de los signos más importantes son las notas. Ver, por ejemplo, hay padres que vienen y me dicen, este chico tiene todo para hacer sus deberes, en fin, no le estamos pidiendo que limpie la casa o que se ocupe de otra cosa, y sin embargo sus notas han caído, no está estudiando. Muchos padres creen que se trata de mala voluntad, de pereza, y realmente ahí hay que estar muy atento, porque no siempre es mala voluntad. La depresión es más fuerte que uno mismo, no es la voluntad. O sea, no se le puede pedir a un chico que está deprimido y decirle, bueno, ahora te sentás, estudiás. Y otra cosa, no hay concentración. El chico no se puede concentrar. O sea que la concentración, la memoria, son hay que ver si forman parte, digamos, de criterios para una depresión. Lo que tú señalas, digamos, porque en condiciones normales, sin pandemia, digamos, es siempre difícil identificar estas señales, porque como tú señalabas, efectivamente, los chicos a esa edad cambian de humor muy rápidamente, de repente se encierran, de repente están muy alegres, de repente están muy tristes, de repente quieren hacerlo todo, de repente no quieren hacer nada, en fin. Entonces, y en este contexto, donde hay más situaciones, digamos, distintas y difíciles para ellos y ellas, evidentemente que también para los adultos, que también están viviendo una situación compleja, de pronto puede costar también más agudizar la vista respecto de atender estas señales. Exactamente. Y por ejemplo, hay padres que van a reaccionar y van a consultar, y otros que no consultan. O sea que yo pienso que el rol de la escuela es muy importante. O sea que si un maestro ve que un chico está en la luna, desconcentrado, no estudia, no hace sus trabajos en la casa, ahí hay que empezar a preocuparse y decirse, bueno, ¿qué está pasando acá?
¿qué le pasa a este chico? ¿Por qué está desconcentrado? ¿En qué está pensando? Justamente en la depresión el espacio psíquico no está ocupado por otras cosas, son preocupaciones de diverso tipo y ese espacio no está abierto para el aprendizaje escolar, que es en general una de las, así sea en pandemia, el chico sigue estudiando, o sea, sigue. Hay que decir que en Suiza no hubo cierre de escuelas, hubo solamente hace justamente un año atrás, 40 días, se cerraron las escuelas, pero se dieron cuenta que era demasiado difícil para los chicos, para los padres, para los maestros, y de ahí no se volvió a cerrar. Claro, en ese aspecto nosotros tenemos una situación muy distinta. De hecho, aquí en Magallanes es una de las zonas donde las cuarentenas han sido muy extensas y donde justamente se ha sumado a esta situación que estamos conversando respecto de los niños, las niñas y los jóvenes, el tema escolar, que se ha complejizado por las clases telemáticas, en tanto hay algunos que claramente tienen todas las facilidades y las posibilidades tecnológicas, de espacio físico, de tranquilidad, digamos, respecto de los ruidos externos, en fin. Pero también hay un gran número de la población que donde viven, no sé, 4 personas, donde hay 2 estudiando al mismo tiempo en clases, donde hay otra persona adulta en trabajo, en teletrabajo, donde tal vez haya una mascota, entonces, y donde no hay tanto espacio ni tanto equipamiento para poder dar esta, digamos, poder salvar esta situación entre todos. Entonces, y además se suma, y eso ha sido bastante comentado por los propios niños, digamos, y algunos jóvenes, en cuanto a que a muchos les da, no sé, vergüenza mostrar el espacio donde están, porque a lo mejor están amontonados, están todos, ¿cierto?, tratando de hacer este trabajo telemático, o porque por último no quiere mostrar su espacio íntimo de su dormitorio, el living de su casa, en fin, porque es un espacio privado. Entonces todo eso se suma, digamos, a estas condicionantes que hemos estado viviendo y que evidentemente a todos nos afectan de distintas formas, y en este caso, bueno, estamos hablando de los jóvenes en particular. Sí. Por ejemplo, eso que me decís acá, lo que yo hice justamente fue en marzo y abril, hace un año, donde estuve tantos padres que me llamaban, que me acuerdo que nunca había hecho eso yo, pero tuve que cortar el teléfono en ciertos horarios, y que finalmente decidí de hacer un video donde yo le hablaba a los padres, porque era demasiado la incertidumbre. Hay que decir que yo siempre, antes de la pandemia, incluso siempre trabajé, incluso milité, puedo decirlo, por los derechos del niño. Por ejemplo, yo veía que desde hace, no sé, 15 años, la sociedad evoluciona mal para mí, sí, en el sentido que el chico no salía más a jugar con el vecino. Estaba mucho con estos juguetes electrónicos y estuve años hablándole a los padres, hablando en todos lugares donde podía, decirle a los padres: dejemos libre al chico, dejémoslo jugar afuera con su vecinito, o si no hay vecino, aunque sea solo, no sé, pero que esté más tiempo afuera. Y bueno, y ahora nos encontramos en una situación donde el chico tenía que quedarse adentro. Claro. Entonces lo que yo aconsejé fue apagar un poco todo lo que es tecnológico, televisión,
de todos los juguetes electrónicos y dejar a ese chico que juegue en la casa y que si se aburre, es lo que yo siempre dije, pero los padres dicen, pero se aburre. No, entonces tiene derecho un niño a aburrirse, un niño de 5, 6, 7 años, pues hasta que una idea va a aparecer, o sea, ahora es claro, si el chico se aburre 10 horas seguidas, quizás también claro. Eso es una señal. También ahí nos puede guiar que hay algo que no, un trastorno que está empezando a fabricarse. Pero un aburrimiento corto es más bien algo casi positivo, en el sentido que el chico va a empezar a hacer andar su imaginación o su creatividad y quizás se encuentre y haga un jueguito con un papel, con un lápiz, con un pedazo de madera, con lo que sea. Eso es extremadamente importante y claro, al principio muchos padres estaban angustiados, o sea, y algunos padres, o sea, la gente se preguntaba qué es esto, qué pasa, cómo vamos a hacer, o sea, los padres que tenían acostumbrados, que trabajaban, que el niño iba a la escuela. Y bueno, alejarlo al chico y toda la información que llegaba de este virus, de esta enfermedad nueva que no sabíamos bien qué era, o sea, llovían informaciones que no sabíamos bien y algunas buenas, y también hay que decirlo, hubo lamentablemente charlatanes que decían cualquier cosa. Claramente, y angustiaban a la gente. O sea, yo lo que decía a los padres era alejar a los chicos de ese bombardeo, de ese mundo, de ese bombardeo de patológico, diría yo, de enfermedad. Había nenes, tuve un nene de 5 años que me lo trajeron porque hablaba todo el tiempo del virus, tenía pesadillas con el virus. O sea, ¿qué le pasó a este nene? Estaba todo el tiempo con su padre escuchando ese bombardeo y no, entonces yo empecé a decirle a los padres, apaguen un poco, sí, está bien saber lo que pasa, pero no de pronto sentirse invadido por toda una patología y que no íbamos a vivir más que por ese virus. Entonces, y a los chicos, por supuesto que... Sí, bueno, el consejo era alejarlo un poco, dejar ese niño que juegue en un rincón de la casa, o si hay un solo cuarto, en el rincón más alejado de todo esto, ¿no? Y de la propia angustia de los padres. También. El aburrimiento entonces es una oportunidad, una posibilidad que se le entrega a los niños, a las niñas, para que desarrollen, ¿cierto?, la creatividad y puedan generar cierto otro tipo de actividades que no las van a hacer si es que están efectivamente pegados, digamos, en un juego o en un computador o en la televisión por muchas horas. Exactamente, y yo diría que, o sea, yo estudié mucho este tema incluso mi tesis fue dedicado a este tema, de lo dañino que es todos estos juegos electrónicos, las imágenes, antes de los 5 años, por ejemplo, y cuando yo veo entre el camino de mi casa y mi trabajo, que voy en transporte público y veo bebitos en su coche con un teléfono jugando con esas imágenes, me parece aberrante. Eso debería decirse, y yo no me cansaría de decirlo, que no hay que darle a los niños pequeños estos juguetes electrónicos. Es demasiado. Se ha estudiado incluso el funcionamiento del cerebro ante la luz, la rapidez de la imagen,
los coloridos, o sea, muy nocivo. Es muy nocivo, exactamente, esa es la palabra. Y lo menos posible, más de una hora frente a una televisión o con un aparato electrónico, ya es demasiado. Y a mí cuando pregunto y le digo, bueno, a los padres que me traen niños que ya no pueden estudiar, ¿cuánto tiempo pasan con estos juegos electrónicos? Y me dicen 4 horas, cuando a veces más. Es una aberración total. O sea, eso con la pandemia, por supuesto que se agudiza. Se agudiza porque el niño está más encerrado. Claramente, y ahí viene todo el tema también de cómo los adultos, ¿cierto?, que están también en la propia casa con esta angustia, ¿cierto?, del teletrabajo, que también de alguna manera llevó la oficina, ¿cierto?, o el trabajo que sea a la casa, pero además junto con ello hubo que también hacerse cargo de las cosas que se hacen en la casa, de los niños, y entonces también se genera todo un tema que va de la mano y se van conjugando para que finalmente ese grupo, ¿cierto?, de personas termine sumamente estresada y complicada para cumplir cada uno con lo que tiene que hacer, y de pronto dejando un poco de lado, ¿cierto?, la salud mental de cada uno de los componentes de ese grupo familiar. Martina, te voy a invitar a que hagamos una pequeña pausa para poder seguir conversando, porque bueno, nos hemos enfocado fundamentalmente en los más grandes y nos hemos metido ahora en el tema justamente de los juegos, y que fundamentalmente con los más pequeños, ¿cierto?, como tú decías, es complejo manejar y que son muy nocivos. Así que vamos a hacer una pequeña pausa para volver y seguir profundizando en este tema, Martina.